palabra me da vida, confío en ti, Señor. Domingo 10 de noviembre. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba». Mientras iba a buscarla, le gritó: «Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan». Respondió ella: «Te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni pan. Me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Respondió Elías: «No temas. Anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. Él mantiene su fidelidad perpetuamente. Él hace justicia a los oprimidos. Él da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba al Señor, alma mía. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan para salvarlos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo:
Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscando los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hermanas, muchas bendiciones, mucha paz de parte de Dios. Damos gracias al Señor porque nos regala esta hermosa liturgia de la palabra en este domingo número 32 de este tiempo ordinario. Ya llevamos 32 de 34, De modo que este tiempo ordinario, este año litúrgico, ya está llegando a su final. Y hoy el Señor nos trae un mensaje muy interesante, justamente en esta recta final de este año litúrgico. Y hoy pues viene a hablarnos un poquito de en qué consiste la auténtica caridad. ¿En qué consiste la auténtica caridad? A veces nosotros podemos pensar que ser caritativo es dar, es ayudar. Y a veces somos muy dados a, pasó cualquier cosa y déjame ver qué ropa tengo en mi closet que no necesito, déjame ver qué cosa tengo aquí que no. Y damos de lo que nos sobra. Damos de lo que nos sobra. Y a veces somos tan así que con el mismo Dios no sabemos ser generosos. Porque el tiempo que le damos a Dios, el tiempo que le damos a Dios es justamente el que nos sobra. No sabemos ser generosos con nuestras familias. El tiempo que le damos a nuestra familia es el que nos sobra. Y el resto, pues para otra cosa. Para otra cosa. ¿En qué consiste la auténtica generosidad? ¿En qué consiste la auténtica caridad? Escuchamos estos 2 relatos, estas 2 viudas, tienen una particularidad muy especial y muy de las viudas, diríamos, o por lo menos de las viudas de ese tiempo. No tienen nada, no tienen nada. Pero en ese no tener nada, de ese nada que tienen, lo comparten, lo dan, lo ofrecen, lo ponen a una causa mayor que a la propia vida. Lo ponen a una causa mayor que a la propia vida. Empiezan a ver lo más importante fuera de sí. Empiezan a ver lo más necesario fuera de sí. Y cuando nosotros empezamos a ver que lo más importante es distinto a nosotros, pues entonces somos capaces de salir de nuestro egoísmo y compartir lo que somos y tenemos con otros. ¿Cuándo vamos a compartir realmente? ¿Cuándo vamos a compartirnos realmente? Cuando seamos capaces de dar eso que el Señor nos ha dado, de compartir eso que el Señor nos ha entregado, esos dones, esos talentos, esos carismas. ¿De qué sirve, mi hermano, hermana? ¿De qué sirve tener tantos talentos, tener tanto carisma, tener tantas gracias, si al final no la compartimos? Si al final simplemente estamos esperando que nos lo reconozcan, no sirve, no sirve. Hoy vemos una viuda que no dan de lo que les sobra, dan lo que tienen, dan lo que tienen para vivir. ¿Tú de qué vives? ¿Tú de qué vives? Y eso de lo que vives, ¿estás dispuesto a compartirlo? ¿Estás dispuesto a darlo? Caridad auténtica es dar lo que somos, es dar lo que tenemos, es dar eso que el Señor ha puesto en nuestras manos.
¿Cuáles son esos dones? ¿Cuáles son esos carismas que tenemos que compartir? ¿Cuáles son inclusive esas cosas materiales que tenemos que compartir con quien más lo necesita? ¿Cuáles son esas cosas a las que yo pudiese apegarme que otro necesita más que yo? Son las preguntas que el Señor hoy nos hace. Y por eso quiero invitarte a que invoquemos juntos la gracia del Espíritu Santo, para que Él nos ayude a ver, nos ayude a contemplar, nos ayude a aclarar esa generosidad que debe haber en nosotros y que nosotros debemos entonces ejercitar en el beneficio de nuestros hermanos. Que sea Dios quien nos conduzca, que sea Dios quien nos guíe por la gracia de su Espíritu Santo para ser auténticamente generosos. Que así sea, mis queridos hermanos, hermanas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre toda su familia y les acompañe siempre. Palabra es eterna.